La casa se llenó del murmullo de voces mientras los invitados comenzaban a acomodarse alrededor de la gran mesa. Era una de esas noches en las que todo parecía ir a la perfección. Una decoración impecable, una cena preparada con esmero especial, mi esposo Mateo a mi lado, sonriendo y conversando animadamente con mi mejor amiga, Isabela. Yo también sonreía, con esa seguridad que tiene alguien que ha construido una vida estable y predecible. Pero entonces, lo vi. Alejandro, el hijo de Isabela, había crecido tanto. La última vez que nuestros caminos se cruzaron, él era apenas un adolescente, un joven despreocupado con una sonrisa fácil y encantadora. Sin embargo, el hombre que ahora estaba frente a mí era completamente diferente. Alto, su presencia parecía llenar toda la habitación, y su postura relajada irradiaba una confianza que yo no recordaba en él en absoluto. Y lo peor, sus ojos. Me miraban de una forma en que nadie me había mirado en muchísimos años. Duró solo un segundo, un instante fugaz, pero lo sentí, con cada célula de mi ser. Sacudí bruscamente la cabeza, esforzándome por alejar aquel pensamiento inoportuno. «Sofía, no seas ridícula», me susurré. Pero a medida que avanzaba la velada, me daba cuenta con creciente inquietud. No era simplemente fruto de mi imaginación. Cada vez que mi mirada se cruzaba accidentalmente con la suya, él no apartaba los ojos. La expresión de su rostro permanecía tranquila, segura, como si estuviera acostumbrado a conseguir siempre lo que deseaba. Intenté desesperadamente concentrarme en las conversaciones, en las risas, en la calidez envolvente de mi hogar. Pero su presencia, su peligrosa cercanía, me inquietaban de una manera que no lograba comprender del todo. Eran señales que desesperadamente no quería ver. Durante la cena, todo, a primera vista, transcurría con normalidad. Los cubiertos tintineaban melodiosamente contra los platos, las voces de los invitados se fundían en conversaciones animadas y entrecruzadas. Intentaba ahuyentar los pensamientos obsesivos, susurrándome internamente: «No, no, todo esto son tonterías». Pero regresaban una y otra vez. Sin embargo, en los gestos apenas perceptibles, en las breves pausas, en la forma en que su rodilla rozó la mía por descuido debajo de la mesa y no se apartó de inmediato, precisamente ahí residía la tensión creciente. «Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo te han ido estos años? ¿A qué te has dedicado?», pregunté, haciendo todos los esfuerzos posibles para que mi voz sonara natural y desenfadada. «Todo bien, Sofía», respondió él con una sonrisa leve, apenas perceptible. Aunque, debo admitir, algunas cosas han cambiado mucho más de lo que esperaba. No supe cómo interpretar correctamente sus palabras. Pero la forma en que me miró en ese momento, con esa misma confianza arrolladora, hizo que mi corazón latiera traicioneramente más rápido. Mateo, mi esposo, no notó nada. Isabela, mi amiga, también permanecía en una feliz ignorancia. Pero yo sí lo noté. Y lo más terrible era que una parte de mí deseaba desesperadamente seguir notando esas miradas, esos roces, ese juego peligroso. Llegó en el momento que, me parece, lo cambió absolutamente todo. Cuando la cena llegó a su fin y los invitados comenzaron a despedirse poco a poco, Mateo salió al vestíbulo para acompañar a algunos amigos comunes. Yo, en cambio, me quedé en el salón, recogiendo la mesa, tratando de disfrutar del silencio que había seguido a la ruidosa velada. O al menos, eso creía. «¿Necesitas ayuda, Sofía?». Su voz, que sonó justo detrás de mí, me hizo quedarme inmóvil. Me giré bruscamente y lo vi a solo unos pasos de distancia. «No, no, no hace falta, gracias», dije, esbozando a duras penas una sonrisa. Insisto, antes de que pudiera objetar algo, tomó un par de platos y se dirigió con ellos con seguridad hacia el fregadero de la cocina. Su cercanía se volvió casi tangible en aquella habitación. Sentía su mirada fija en mí mientras continuaba recogiendo la vajilla. Mis manos, de repente, se volvieron torpes y desobedientes. Cuando levanté la vista, él no apartó la suya. El silencio que se cernía entre nosotros era sorprendentemente diferente al de hacía unos minutos. Se había vuelto más pesado, más denso, cargado de algo a lo que temía dar nombre. Y entonces sucedió. Él no hizo nada. No se movió. No pronunció ni una sola palabra. Pero la tensión en el aire se volvió tan insoportable que tuve que aferrarme al borde de la mesa para no retroceder. Se me cortó la respiración
como si mi propio cuerpo entendiera lo que mi mente aún se negaba desesperadamente a aceptar. «Creo que es mejor que te vayas», logré decir finalmente, y mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Él ni siquiera se inmutó. Solo me dedicó una sonrisa apenas perceptible, que parecía decir: «Lo he entendido todo». «Nos vemos pronto, Sofía», respondió. Lo vi marcharse. Su andar era tan tranquilo que contrastaba notablemente con el huracán de emociones que había dejado desatado dentro de mí. Apoyando las manos en la mesa, cerré los ojos y respiré profundamente. En ese momento lo supe con certeza. Esa noche algo había comenzado. Algo que no debería haber existido. Pero ya era demasiado. Demasiado tarde. Las horas se arrastraron dolorosamente lentas después de su partida. El silencio en la casa era opresivo. Parecía que las propias paredes estuvieran impregnadas de secretos que temía confesarme incluso a mí misma. Dentro de mí, todo parecía haberse detenido. El mundo familiar de mi hogar, de mi matrimonio, de repente se antojaba frágil e irreal. Mateo ya se había acomodado en el sofá, absorto en la visión de alguna serie, completamente ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. La casa seguía su curso habitual, pero algo en mi alma se había roto irremediablemente. No podía dejar de pensar en su mirada, en la forma en que me había observado, como si yo fuera la única persona en la habitación, como si me desnudara solo con los ojos. ¿Sería esto precisamente lo que me había faltado tan desesperadamente todos estos años? ¿Acaso solo necesitaba esto? Sentirme observada de esa manera, deseada, como algo más que una esposa perfecta y una anfitriona atenta. Me levanté y fui al baño. Al mirarme al espejo, no reconocí de inmediato a la mujer que me devolvía la mirada. Había algo nuevo en ella, algo que no podía describir con palabras, pero que sentía en cada partícula de mi piel. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, sin darme tregua. Una parte de mí comprendía perfectamente cuán peligroso era esto. Sabía que no debía seguir pensando en él, que no debía alimentar esa tensión que ya comenzaba a devorar cada rincón de mi conciencia. Pero algo dentro de mí, una fuerza desconocida, me empujaba hacia adelante. Me obligaba a recordar una y otra vez su mirada, la forma en que su presencia había electrizado el aire a nuestro alrededor. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente nos volvimos a encontrar en la misma casa. Isabela había organizado una pequeña reunión de amigos, simplemente para charlar y ponernos al día. Mateo, como siempre, estaba tranquilo y relajado. Mantenía una conversación, despreocupada, sin siquiera sospechar lo que en realidad hervía bajo aquella engañosa superficie de calma. Alejandro apareció puntualmente, con el mismo andar seguro y la mirada firme. Mientras saludaba a los demás, yo no podía apartar los ojos de él. La tensión entre nosotros se había vuelto casi tangible, pero ni él ni yo dimos señales de ello. No mencionamos ni una palabra al respecto. Lo que ocurrió después fue aún más extraño. Empezamos a hablar, y las palabras fluyeron con una facilidad que nunca antes había existido entre nosotros. Parecían surgir por sí solas, sin el menor esfuerzo. Pero había algo especial en la forma en que me hablaba, en el tono bajo de su voz, que me hacía sentir como si todo lo demás a nuestro alrededor simplemente hubiera desaparecido. No era solo una conversación, era algo mucho más profundo, algo que nos conectaba a un nivel invisible, imposible de describir. ¿Sabes, Sofía?, dijo él, mirándome fijamente a los ojos. A veces la vida se vuelve demasiado predecible, ¿no crees? Como si todos estuviéramos atrapados en una especie de rutina. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero no pude evitar sentir que hablaba de algo muy personal, de algo que nos concernía a ambos. Intenté ignorarlo, desviar la conversación hacia otro tema, pero no pude. El magnetismo de su presencia me retenía, como en una trampa de la que yo misma no quería escapar. Toda aquella noche, los pensamientos volvieron una y otra vez a él. A pesar de todo lo que había sucedido, no podía librarme de los pensamientos sobre Alejandro. Y al final, esa necesidad de pensar en él, de sentirlo cerca, se transformó en algo más fuerte que cualquier argumento racional. Antes de acostarme, me vestía lentamente, o más bien, me desvestía para luego volver a vestirme. Elegí un conjunto de lencería que hacía mucho tiempo no sacaba del cajón, algo que nunca me habría puesto en un día normal. Era un conjunto de encaje negro, y sabía que definitivamente provocaría una reacción si alguien lo veía. Mi piel ya estaba sensible por la anticipación, por el roce de la tela sedosa,
y al mirarme en el espejo, comprendí que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Mateo ya dormía. La respiración profunda y acompasada de mi esposo normalmente me tranquilizaba, pero ahora, por el contrario, me provocaba una extraña sensación de distanciamiento. Acomodándome en la cama, pensaba en Alejandro, en lo que ya había sucedido entre nosotros, en lo que podría suceder si me permitía ir más allá. Un ligero temblor recorrió mi cuerpo, pero el sentimiento de culpa, agudo y abrumador, era lo único que me mantenía en mi sitio, impidiéndome cometer una imprudencia. ¿Realmente quería esto? ¿O era solo un intento desesperado de escapar de la monotonía, de la rutina en la que llevaba tanto tiempo sumida? El silencio en el dormitorio era opresivo. Cada susurro parecía ensordecedor, intensificando mi confusión interna. A la mañana siguiente, cuando ya me disponía a salir de casa para mis quehaceres habituales, mi teléfono vibró brevemente. En la pantalla apareció su nombre, Alejandro. En ese mismo instante comprendí que ya no podía resistirme a esta obsesión. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. No sabía qué esperar de ese mensaje, pero algo en mi interior me impulsó a abrirlo de inmediato. Me gustaría verte, solo nosotros dos, sin miradas indiscretas ni factores que nos distraigan. ¿Podrías? Fue tan directo, tan franco, que mi corazón dio un vuelco y empezó a latir en algún lugar de mi garganta. Mis pensamientos comenzaron a divagar de inmediato, ofreciéndome servilmente una tras otra razones para negarme, pretextos respetables para rechazar esta invitación. Pero no pude. Respondí casi al instante, apenas unos segundos después. Sí, veámonos. Y con esa simple y breve respuesta, mi vida comenzó a dar un giro brusco que ya no estaba en mis manos detener. El día que acordamos vernos, me invadió una extraña agitación. No, no era miedo. Era algo mucho más complejo. Un deseo profundo y arrollador como no había experimentado en muchos años. Desde el momento en que recibí su mensaje, mi cuerpo había estado en estado de alerta máxima, como si supiera instintivamente que este encuentro marcaría un antes y un después, dividiría mi vida en antes y después. Me preparé para esta cita con especial esmero. Elegí un vestido que sabía que realzaría las curvas de mi figura, ese mismo que llevaba mucho tiempo colgado en el armario sin usar. La lencería también fue la giras elegida a propósito. Un conjunto rojo, provocadoramente atrevido. Cada detalle de mi apariencia era un reflejo de la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía deseada y verdaderamente viva. Al salir de casa, sentí que algo dentro de mí ya había cambiado irreversiblemente. El aire a mi alrededor parecía más denso, y cada paso que me acercaba al lugar del encuentro solo aumentaba la presión que crecía en mi pecho. Era una tensión casi eléctrica, como si todo lo que había hecho hasta ese momento me condujera precisamente allí. Llegué al lugar. Era un pequeño y acogedor café, escondido en una de las tranquilas callejuelas de la vieja Habana. El ambiente allí era íntimo, propicio para los secretos. Me senté a una mesa, intentando mantener la calma exterior, pero sabía que no podría ocultar la excitación que recorría todo mi cuerpo. Alejandro llegó exactamente a la hora señalada. Su andar era seguro, su aspecto tranquilo, pero al mismo tiempo emanaba de él una energía palpable, casi animal. Sus ojos me encontraron casi de inmediato, y la intensidad de su mirada hizo que mi corazón se detuviera de nuevo. En su rostro no había ni sombra de duda o inseguridad. Sabía exactamente para qué estaba allí y qué estaba sucediendo. «Estás aún más guapa de lo que recordaba, Sofía», dijo. Su voz baja y profunda sonó como un susurro que resonó en algún lugar profundo de mi pecho. No pude evitar sonrojarme. Mis labios temblaban ligeramente y mi respiración se volvía más profunda a medida que él se acercaba. La proximidad de su cuerpo me envolvía como una sombra, y por un momento sentí que ya no había vuelta atrás. Nos sentamos a conversar, pero las palabras parecían vacías e insignificantes en comparación con el enorme deseo que me había invadido. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Apenas podía creer que todo esto me estuviera sucediendo a mí, que estuviera perdiendo el control sobre mí misma. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, un escalofrío recorría mi espalda. Sabía que algo iba a suceder, y con horror y deleite comprendía que no quería que terminara. No quería que esta embriagadora sensación de vida, la sensación de ser deseada, se desvaneciera.
Fue un momento fugaz, casi imperceptible, pero cuando él se inclinó ligeramente hacia mí, los latidos de mi corazón se aceleraron. La distancia entre nosotros desapareció. Su aliento se mezcló con el mío, creando a nuestro alrededor una atmósfera electrizada al límite. «No sé qué estamos haciendo», susurré, aunque mis palabras sonaron débiles y poco convincentes. «Y no necesitas saberlo», respondió él, y sus labios apenas rozaron los míos. Este contacto fue casi imperceptible, tan breve que por un momento pensé si no lo habría imaginado. Pero entonces sus manos tomaron suavemente mi rostro, y sus labios, ahora firmes y decididos, encontraron los míos en un beso que me hizo perder toda noción del tiempo. Fue lento, pero profundo, como si ambos supiéramos que, una vez que cruzáramos esa línea, ya no habría vuelta atrás. No hubo prisa alguna. Este beso me dejó sin aliento, como si todo lo que había estado reprimido durante tanto tiempo se desbordara en ese preciso instante. Cuando nos separamos, el aire a nuestro alrededor parecía chispear de tensión. No dije nada. No podía. Mis pensamientos se habían dispersado, y lo único que sentía era una salvaje mezcla de deseo y culpa, pero el deseo, sin duda, predominaba. «Creo que nunca he sentido nada parecido», susurró él, como si leyera mis pensamientos. No respondí, pero tampoco era necesario. Ambos sabíamos que esto era solo el comienzo de algo que ya era imposible detener. Salimos del café sin mirar atrás, como si lo que acababa de suceder no fuera algo fuera de lo común, pero en el fondo de nuestras almas ambos entendíamos. Había sido un cambio colosal. El camino hacia mi casa parecía interminable, pero cada paso dado junto a él solo intensificaba mi necesidad de que todo esto se repitiera. Mi mente estaba llena de preguntas, de dudas, pero sobre todo ello dominaba una cosa: un deseo arrollador. La razón pareció desconectarse, cediendo el paso a los sentimientos. Ya no quería detenerme, no quería pensar, solo quería sentir, y él estaba allí, tan cerca, con su presencia abrumadora. Esa noche ya no pude escapar de lo que había comenzado. Y aunque mi mente luchaba desesperadamente contra el peso de la culpa, mi cuerpo sabía. Ya no había marcha atrás. Aquella noche, cuando regresé a casa, todo, a primera vista, parecía normal. Mateo, sin sospechar lo ocurrido, estaba sentado frente al televisor, absorto en alguna serie que solíamos ver juntos. La cena ya estaba lista. La luz tenue del comedor creaba una atmósfera cálida y acogedora. Sin embargo, todo esto ahora me parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida pasada. El rostro de mi esposo, su sonrisa tranquila, sus palabras y la menor sombra de mala intención, todo esto había perdido para mí su antiguo significado. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en lo que había iniciado. Cada pensamiento estaba teñido por la sensación de su cercanía, de su contacto, de cómo me había hecho sentir. Esta contradicción interna me hizo ver con claridad la profundidad del abismo que se abría ante mí. Por un lado, Mateo, el hombre con quien compartía mi vida, aquel que siempre había estado ahí. Por el otro, Alejandro, el joven que con solo una mirada había logrado despertar en mí algo que llevaba años dormido. Algo intenso, prohibido, que me arrastraba contra mi voluntad, pero tampoco quería detenerme. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó Mateo, poniendo la serie en pausa al notar que mis pensamientos estaban en otro lugar. Me sobresalté, como si acabaran de despertarme. «Nada, solo un poco cansada», respondí, intentando sonreír, pero la voz me tembló traicioneramente. Mateo no insistió, y volví a sumergirme en mis pensamientos, incapaz de librarme de esa extraña sensación de estar dividida. Como si ya no supiera quién era, o si estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente recibí otro mensaje suyo. Corto, directo, como siempre. «Te espero en el mismo lugar». No me dio tiempo para pensar en las consecuencias, no me dejó espacio para las dudas, para detenerme. En ese mismo instante lo comprendí. Tenía que ir. Era como una necesidad física, un impulso que no podía ignorar. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperándome. Nos saludamos con una sonrisa, pero esta vez todo fue diferente. Ya no había lugar para las palabras vacías. Mi cuerpo sabía lo que quería, y él también lo sabía. Nos sentamos juntos, pero la conversación fue breve. Nuestros gestos se hicieron más lentos, más pesados, como si el aire entre nosotros se espesara con cada segundo.
Me sentía con mis pensamientos en un mundo completamente diferente, lejano a la realidad. El ligero roce de su mano contra la mía no pasó desapercibido. En sus ojos vi algo más que simple atracción, algo que ya no podía negar. El deseo era mutuo, inevitable. Ya no puedo seguir ignorando lo que siento, dijo él, y su voz profunda pareció temblar de anticipación. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué podía decir? ¿Que no lo entendía? ¿Que todo esto era un error? Pero no, porque lo deseaba. Lo deseaba con una intensidad que me asustaba. No dije nada, pero nuestra cercanía lo decía todo. Él se acercó a mí, y esta vez no hubo dudas. Sus labios encontraron los míos sin reservas, sin remordimientos. El beso fue más que una simple caricia. Fue un acto de posesión, de exploración, de una pasión que no habíamos permitido que surgiera antes. Nos separamos lentamente, como si el mundo que nos rodeaba se hubiera quedado suspendido en el aire, esperando a que decidiéramos qué hacer con ello. Quería más. Quería seguir. Pero una pequeña voz en mi cabeza me decía que esto estaba mal, que era un juego peligroso. Esto no está bien, susurré, mi voz apenas audible. Lo sé, respondió él, pero no se apartó de mí. Pero no puedo dejar de quererlo. Sus palabras resonaron en mi mente. No pude responder. Ya no sabía qué decir. Las emociones estaban tan mezcladas dentro de mí que no podía discernir la culpa del deseo. Él acarició mi rostro, levantando mi barbilla para mirarme directamente a los ojos. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó, y sus palabras eran suaves, pero llenas de una seguridad que no podía evitar seducirme. No lo sé, susurré. La confusión era ahora parte de mí, pero la necesidad también lo era. Me levanté sintiendo que el aire se había vuelto más espeso a mi alrededor. No sabía qué hacer. Todo lo que sabía era que no podía apartarlo de mí. La tensión entre nosotros era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Nos despedimos. En mi rostro, quizás, había una leve sonrisa, pero algo en el aire había cambiado para siempre. Me sentía vacía, pero también llena. Llena de algo oscuro, algo prohibido, pero imposible de negar. Cuando regresé a casa esa noche, Mateo no preguntó nada. Simplemente me preguntó si había tenido un buen día, si me sentía bien. Le respondí con una sonrisa, pero dentro de mí había una tormenta que no podía controlar. Cada palabra suya me hacía sentir más distante, más ajena a la vida que compartíamos. Me sentía perdida, como si vagara en la niebla sin encontrar salida. Ya no podía escapar de lo que había comenzado. La necesidad de encontrar una salida, de dar un paso más hacia lo desconocido, me había atrapado, y no sabía si quería o podía detenerme. Los días siguientes transcurrieron con una sensación de inquietud constante. Mateo, ajeno a lo que estaba sucediendo, continuaba su rutina habitual. Pero yo ya no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Cada vez que me encontraba a solas con mis pensamientos, la sensación de estar atrapada se hacía más fuerte. La de Alejandro, presencia en mi vida, incluso mental, se volvía más absorbente, más envolvente. Parecía como si todo en mi vida, todo lo que había sido importante, se estuviera desmoronando lentamente bajo el peso de una necesidad que no sabía cómo manejar. Esa mañana, al despertar, sentí una fuerte presión en el pecho. Sabía que tenía que tomar una decisión, que no podía seguir viviendo en esta contradicción. Pero, ¿cómo tomar una decisión cuando lo que sentía era tan necesario? Me preparé lentamente, mirándome al espejo mientras me vestía. Elegí una blusa ajustada, algo que hacía tiempo no usaba. Sabía que me veía diferente. Mi cuerpo respondía a la excitación de los días previos, mi piel parecía arder por dentro. Era una sensación extraña, casi adictiva. El deseo que había surgido en mí ya no podía ser ignorado. Cuando finalmente salí, lo vi. Alejandro estaba ahí, esperándome como siempre, con esa seguridad que me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. Sin decir una palabra, me acerqué. No había necesidad de preguntarme si quería verlo, porque lo deseaba con una intensidad que ya no podía negar. Nos sentamos en el mismo café, como si todo fuera normal, pero en el aire flotaba una tensión palpable. Nuestros cuerpos estaban demasiado cerca, nuestras miradas demasiado intensas. Cada palabra que decía parecía cargar aún más el ambiente, haciéndolo más denso,
más cargado de lo que realmente queríamos decir. Nunca imaginé que estaríamos aquí. Así, dijo él de repente, sus ojos clavándose en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. No he podido ni respirar tranquilo todo este tiempo. Yo tampoco, respondí, aunque sabía que era en parte mentira. El deseo entre nosotros era claro, innegable. La conversación pasó rápidamente a cosas superficiales, pero la atmósfera ya no podía engañarnos. Cada roce de sus manos contra la mesa me hacía estremecer. Mis pensamientos se desbordaban, cada segundo de cercanía era más difícil de soportar. Finalmente, fue él quien no pudo resistir más. Se inclinó hacia mí, y antes de que pudiera hacer algo, sus labios se apoderaron de los míos. No hubo ningún plan, ningún objetivo. Sofía, susurró entre besos. Esto simplemente sucedió. Fue un beso profundo, lleno de la promesa de más, de lo que ya sabíamos que estaba por venir. No hubo preguntas, no hubo dudas. Solo el deseo ciego y arrollador que nos empujaba el uno hacia el otro. Nos separamos lentamente, pero el sabor de su beso permaneció en mis labios, en mi piel, como una marca que no podía borrar. La confusión se mezclaba con el placer, pero la culpa me ahogaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a esto? Pero al mismo tiempo, ¿por qué querría detenerme? Yo no puedo seguir así. Se me escapó, más para mí misma que para él. Y no tienes que detenerte, respondió, su voz suave, casi segura de mi sumisión. Me levanté de la mesa, mi mente y mi cuerpo en completo desacuerdo. No sabía si quería huir o si quería quedarme allí, dejar que todo tomara su curso. Lo único que sabía con certeza era que ya no podía seguir viviendo en la ignorancia de lo que sentía, de lo que quería. Al salir del café, nuestras manos se rozaron una última vez. Era un contacto fugaz, pero sentí como si toda mi existencia estuviera contenida en ese toque. Volví a mi casa, pero no sabía cómo enfrentaría lo que había hecho. No sabía si podría mirar a Mateo a los ojos y mentirle una vez más. Pero tampoco sabía si quería que todo terminara. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente seguía preguntándose qué haría a continuación. Todo lo que había comenzado ahora se sentía irreversible, y aunque intentaba convencerme de que podría detenerme, una parte de mí ya sabía que no lo haría. La semana siguiente pasó volando como un instante, pero cada minuto estuvo cargado hasta el límite de una tensión oculta. Mi vida diaria transcurría de forma casi mecánica. Las tareas del hogar, las conversaciones con Mateo, las sonrisas que, me parecía, tenía que forzar. Mientras tanto, mi mente estaba atrapada entre dos mundos. Uno, donde todo seguía como antes, y otro, donde cada pensamiento estaba centrado en él, en Alejandro. Esa mañana, mientras me preparaba para salir de casa, me detuve frente al espejo, observando atentamente mi reflejo. Mis ojos se veían cansados, pero en ellos bullía algo más, algo febril que no podía ocultar ni siquiera a mí misma. Una parte de mí deseaba desesperadamente que todo volviera a la normalidad, que estas emociones turbulentas de los últimos días simplemente desaparecieran. Pero otra parte, una parte más oscura y rebelde, sabía que no podía deshacer lo que ya había comenzado. Mi teléfono vibró. Era él. Un mensaje breve, pero imperioso. Nos vemos esta tarde. Estoy impaciente. La simple lectura de esas palabras hizo que mi corazón latiera más rápido. La decisión ya no era una opción. Sabía que iba a ir. Sabía que cada segundo sin verlo me consumía aún más. Ese día, me encontré con él en un parque tranquilo y apartado, lejos del bullicio de la ciudad, lejos de las miradas curiosas. La sola idea de que todo fuera secreto, de que en ese preciso instante solo existiéramos nosotros dos, me provocaba una sensación extraña pero placentera. Nos sentamos en un banco, y aunque la conversación comenzó de manera casual, pronto derivó hacia algo más profundo, más íntimo. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de un significado oculto, como si estuviera hablando no solo de lo que había sucedido entre nosotros, sino también de lo que ambos sentíamos sin querer admitirlo. Aún no había tomado una decisión definitiva, pero sabía con certeza que ya no podía seguir viviendo en esta mentira. Él lo sabía, y me lo había dicho en cada mirada, en cada beso, en cada momento que compartíamos en secreto. La verdad, aunque temía enfrentarla, se acercaba inexorablemente. Y aunque no quería admitirlo,
Algo dentro de mí deseaba apasionadamente que saliera la Shannaz a la luz. Quería liberar mi alma, aunque eso significara destruir todo lo que se había construido, aunque fuera incorrecto. Una voz interior insistía: no quieres esto, no quieres destruir tu vida. Pero otra, más fuerte, susurraba: no puedes seguir viviendo así. Esta lucha me desgarraba por dentro. El mensaje que recibí esa mañana de Mateo me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. Era breve y con un tono profesionalmente seco. Necesitamos hablar. Esa frase me heló por completo. Algo estaba a punto de suceder y comprendía que no podría evitarlo. Fue en ese preciso momento cuando decidí que debía hablar yo misma con mi esposo. Ya no podía seguir con esta doble vida. No podía seguir ocultando lo que sentía, lo que había hecho. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo mirarlo a los ojos? La idea de que él lo supiera todo me aterraba. Sabía que la verdad destruiría todo lo que habíamos construido durante años, pero también comprendía que, si no lo hacía, nunca podría liberarme de lo que había comenzado. Por la tarde, cuando regresó del trabajo, lo encontré en la cocina. Su sonrisa habitual, su manera tan familiar de comportarse, todo me pareció de repente tan lejano. El corazón me latía en el pecho con una fuerza desbocada. Me acerqué a él, pero no pude pronunciar ni una palabra. Se me habían atascado en la garganta. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «¿Qué pasa, Sofía? Hoy estás algo rara. ¿Está todo bien?», preguntó, y en su voz se oía una preocupación sincera. Y ahí estaba. La pregunta que tanto temía. La pregunta que no quería contestar, pero que sabía que debía responder. Tomé una gran bocanada de aire y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente vulnerable. «Tengo que contarte algo. Algo que ya no puedo ocultar». Mi voz temblaba. La culpa y el miedo se mezclaban en mí, pero las palabras, al parecer, brotaron por sí solas, con una fuerza inesperada. «He hecho algo que te va a doler». Mateo me miró, y en sus ojos se reflejó una mezcla de confusión y una tristeza incipiente. Su cerebro comenzó a procesar la información, y yo lo vi. La siguiente pregunta era inevitable. «¿Qué has hecho?». En ese momento, las palabras se volvieron demasiado pesadas para mi lengua. Lo miré, y en sus ojos vi lo que tanto temía. Lo que había hecho ya no podía ser ignorado. Sabía que no había justificación para ello. «Yo he estado viendo a otro». Mis palabras sonaron como un susurro, pero cada una de ellas pareció retumbar como un trueno en el silencio ensordecedor de la habitación. La expresión de su rostro cambió inmediatamente. La confusión dio paso al shock y luego a un dolor insoportable. Era un dolor que no necesitaba ser verbalizado. Lo vi en sus ojos, en la forma en que se quedó inmóvil. «¿Con quién?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. No podía mirarlo a los ojos. La vergüenza me ahogaba, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Esto ya no era un secreto, ya no me pertenecía solo a mí. «Con Alejandro». La frase se escapó de mis labios, afilada como un puñal. Un largo y doloroso silencio se instaló entre nosotros. La atmósfera en la habitación se volvió densa, pesada, casi irrespirable. Estaba atrapada en mi propia verdad, pero el peso de la culpa era tan insoportable que apenas me sostenía en pie. Mateo simplemente se levantó. No dijo nada más, pero todo había cambiado, irreversiblemente. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. Mi esposo se alejó de mí, y el sonido de sus pasos que se alejaban resonaba sordamente en el pasillo. Yo me quedé allí, inmóvil, temblando, sin saber qué hacer, y sintiendo agudamente el vacío que él había dejado tras de sí. No podía mirar a nadie, ni a nada. Deambulaba por la casa, como intentando encontrar refugio en las paredes familiares, pero todo a mi alrededor parecía ajeno, hostil. El tic-tac del reloj en la pared, el suave susurro del viento a través de la ventana, todo sonaba distante, como si proviniera de otro mundo. Como si la vida que conocía hubiera dejado de existir. Me dejé caer en el sofá, cubriéndome la cabeza con las manos, incapaz de contener las lágrimas. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi mente daba vueltas, repitiendo una y otra vez las mismas preguntas, pero no había respuestas. No podía cambiar lo que había hecho. No podía deshacerlo. La noche se alargó interminablemente, pero no pude dormir. La cabeza me daba vueltas, mis pensamientos chocaban entre sí,
y todo se sentía como una presión imparable. Cuando finalmente amaneció, comprendí que tenía que hablar con Alejandro. No podía callar, no podía seguir viviendo con esa sombra de culpa pendiendo sobre mí. Decidí llamarlo. Necesitaba verlo, darle explicaciones. Esta conversación no podía esperar más. El sonido del teléfono marcando en la quietud pre-dawn de la habitación me pareció ensordecedor. Esperé a que contestara, y cuando lo hizo, al principio no pude articular ni una sola palabra. Fue él quien rompió el silencio. «¿Sofía? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás?» Su voz estaba alterada. En ella se oían notas de desconcierto. No supe qué responder. Solo sabía que tenía que verlo, que tenía que explicar lo que no había tenido el valor o las palabras para decir antes. A pesar de la vergüenza que me consumía, comprendía que debía enfrentar las consecuencias de mis actos. «Te necesito», dije finalmente, mi voz quebrada pero firme. Al otro lado de la línea se oyó un largo suspiro. Después de unos momentos de silencio, respondió: «Está bien, nos vemos mañana». Este encuentro resultó ser mucho más difícil de lo que podría haber imaginado. Nos encontramos en el mismo parque donde antes habíamos hablado tanto. El aire fresco de la noche parecía hacer aún más palpable la tensión entre nosotros. Cuando lo vi acercarse, con pasos lentos pero firmes, mi corazón se detuvo por un instante. Me miró, pero no dijo nada. La ausencia de palabras entre nosotros era más elocuente que cualquier discurso. «Te das cuenta de lo que has hecho, Sofía, ¿verdad?», dijo finalmente. Su voz era baja, pero en ella se oía un extraño dolor, quizás decepción. Lo miré a los ojos, ya incapaz de mentir o de buscar excusas. Sabía que mis acciones no tenían justificación. «Lo sé», respondí, mi voz temblorosa. «Sé que yo lo he destruido todo». El aire entre nosotros se volvió aún más denso. Cada segundo parecía una eternidad, y cada palabra que salía de mis labios me alejaba más de todo lo que alguna vez había conocido. Me sentía perdida, vacía, como si ya no me reconociera a mí misma. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él finalmente, y en su voz se mezclaban la desesperación y la tristeza. «¿Por qué lo hice?». Esa pregunta taladraba mi mente, pero no encontraba respuesta. Simplemente había sucedido, y lo peor era que no me arrepentía por completo. Yo me sentí viva, por primera vez en mucho tiempo. Se me escapó entre lágrimas. Esas palabras me costaron. Sabía que no podía ocultar lo que realmente había sentido. Me miró fijamente, pero no dijo nada más. La decepción se leía claramente en sus ojos. A pesar de los intensos sentimientos que habían surgido entre nosotros, comprendía que no había vuelta atrás. Mi traición a mi esposo era una marca que no se podía borrar. Nos quedamos allí, en silencio, sin saber qué hacer con lo que había pasado. Las palabras sobraban, las disculpas no podían borrar lo sucedido. A pesar del dolor que ambos, quizás, sentíamos, había algo más que nos separaba. La conciencia de que todo había cambiado irreversiblemente. Finalmente, él dio un paso atrás. Miró hacia el horizonte, como si buscara alguna respuesta a sus preguntas en la línea del horizonte. Pero yo sabía que la respuesta ya no existía. Todo lo que había sido se desmoronaba ante mis ojos, y con ello desaparecía también la posibilidad misma de regresar a lo que fue. Nos despedimos sin abrazarnos, sin decir nada más. Al marcharme, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también sabía que no podía seguir negando la verdad. Los días siguientes se arrastraron insoportablemente lentos, como si el propio tiempo hubiera decidido ralentizar su marcha para que yo pudiera experimentar en toda su plenitud las consecuencias de mis actos. La vida en casa continuó, pero todo estaba roto. Mateo, aunque distante, seguía su rutina habitual, pero ya no era el mismo. Yo tampoco había cambiado. Nos movíamos por la casa como sombras, dos personas atrapadas en una burbuja de jabón que ya no nos pertenecía. Los recuerdos de lo que había hecho me perseguían a cada paso. Cada rincón de la casa me parecía un recordatorio de mi traición. Incluso las cosas más simples, como la luz de la mañana entrando por la ventana, parecían teñidas de un matiz diferente, sombrío. El sentimiento de culpa se cernía sobre mí, como una densa niebla que no podía disiparse. Había intentado ocultar mis sentimientos, pero ya no podía engañarme más. No podía negar lo que había pasado, lo que había sentido. Las decisiones que había tomado seguían pesando sobre mí, y cada vez que veía a Mateo,
el dolor se intensificaba. Una tarde, cuando la tensión se había vuelto ya insoportable, comprendí que no podía seguir viviendo de esta manera. Me sentía en el umbral, lista para marcharme, pero sin saber a dónde. Tenía que terminar con todo. No podía seguir con la mentira, no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando mi alma estaba rota por dentro. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Me dirigí hacia él, que estaba sentado en la sala, mirando la televisión sin interés. El sonido de la pantalla me pareció distante, como si todo estuviera ocurriendo en otro mundo. Él levantó la vista cuando entré. Me acerqué, pero no dijo nada. Ya sabía que algo no estaba bien. «Tenemos que hablar», le dije, mi voz suave pero firme. Él me miró sin responder, como si ya supiera lo que iba a decir. De alguna manera, me sentía más vacía que nunca. Me estaba enfrentando a la verdad, pero sabía que lo que más me dolía era que ya no había vuelta atrás. Nos sentamos frente a frente, sin palabras al principio. Solo había silencio, un silencio pesado que parecía llenarlo todo. Lo miré, buscando las palabras adecuadas, pero ninguna parecía suficiente. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Por qué, Sofía?», preguntó, su voz tensa, pero controlada. «¿Por qué?». Esa era la pregunta que me hacía todos los días, la que me perseguía en cada momento. ¿Por qué lo hice? La verdad era que no había una respuesta simple, no había una excusa que pudiera justificarlo. «No lo sé», respondí, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Solo sé que me sentía vacía. Sentía que necesitaba algo más. Su mirada era fría, casi distante. Era como si ya me hubiera perdido. Las palabras no podían deshacer lo que había hecho. El daño ya estaba hecho, y las emociones que compartimos durante todos esos años no podían borrarse con una simple disculpa. La conversación se alargó, pero al final todo se redujo a lo mismo. Él ya no confiaba en mí, y yo no podía cambiar lo que había pasado. Las heridas estaban abiertas y no había forma de sanarlas. Nos habíamos perdido el uno al otro, y aunque intentamos encontrar alguna salida, sabíamos que ya no era posible. Me levanté de la silla y, sin decir nada más, caminé hacia la puerta. No sabía qué me esperaba fuera de esa casa, ni si alguna vez podría reparar el daño que había causado. Pero lo único que sabía era que, en ese momento, tenía que salir de allí. Mientras caminaba hacia la salida, sentí que una parte de mí se quebraba, pero también sabía que era lo correcto. Ya no había nada que hacer. Y, aunque me dolía profundamente, la mentira finalmente había llegado a su fin. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Podría Sofía haber actuado de otra manera en esa situación cuando sintió una atracción tan fuerte? ¿O algunos eventos en la vida son simplemente inevitables? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos similares de la vida real, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Esta historia es una experiencia real compartida por alguien y, quizás, pueda ayudar a otros a entenderse mejor o a evitar errores parecidos.